Ella solo quería ayudar con su voz tranquilizadora. Pero cuando el paciente millonario se recuperó del coma, reveló algo que nadie esperaba y cambió su vida para siempre. Comenta aquí desde dónde estás mirando. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. El bullicio característico del Hospital San Ángel en Ciudad de México se desvanecía al caer la noche. En el ala privada, reservada para los pacientes más adinerados, el silencio solo era interrumpido por el constante pitido de las máquinas que monitoreaban a Alejandro Montero, el magnate inmobiliario que llevaba 3 semanas en coma profundo tras un violento accidente en la autopista México-Cuernavaca. Lucía Hernández revisó por 5ª vez los signos vitales mientras ajustaba el goteo del suero. A sus 26 años, era una de las enfermeras más dedicadas del hospital, aunque su extrema timidez la había mantenido siempre en un segundo plano. Con su cabello negro recogido en una trenza y su uniforme impecable, se movía por la habitación con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. «Buenas noches, señor Montero», susurró mientras cambiaba las sábanas con cuidado de no perturbar los numerosos cables y tubos conectados al paciente. Hoy el doctor Ramírez dijo que sus niveles cerebrales mostraron una leve mejoría. Hablarle a los pacientes en coma era algo que todos los profesionales hacían, pero Lucía había desarrollado una rutina especial. Cuando terminaba sus tareas, y si no había familiares presentes, cantaba suavemente. Era su secreto profesional. Nadie en el hospital conocía su talento, pues el solo pensamiento de cantar frente a otras personas le provocaba ataques de ansiedad que la paralizaban. «Mi abuela siempre decía que la música es medicina para el alma», comentó mientras acomodaba las cortinas para la noche. «Espero que no le moleste». El viento de octubre golpeaba suavemente los ventanales, creando una melodía natural que Lucía complementó con las primeras notas de Sabor a mí, una de las canciones tradicionales mexicanas que su padre le había enseñado. Su voz, clara como el agua de un manantial, llenó la habitación con una calidez que contrastaba con la fría tecnología médica. En el pasillo, Mercedes Montero, la hermana menor de Alejandro, se detuvo abruptamente al escuchar aquella voz. Con 42 años y la misma determinación que caracterizaba a los Montero, Mercedes había asumido el control de los negocios familiares mientras su hermano luchaba entre la vida y la muerte. Exhausta tras 12 horas de reuniones, había decidido visitar a Alejandro antes de regresar a su penthouse en Polanco. Mercedes se asomó discretamente por la puerta entreabierta. La escena la dejó paralizada. La pequeña enfermera cantaba con los ojos cerrados mientras organizaba los medicamentos, y en el monitor que registraba la actividad cerebral de Alejandro, las líneas mostraban un patrón diferente, más activo. «Disculpe», interrumpió Mercedes, provocando que Lucía diera un respingo y casi dejara caer la bandeja de medicamentos. «Señora Montero, lo siento mucho, yo estaba...», balbuceó Lucía, con el rostro encendido de vergüenza. «No te disculpes», respondió Mercedes acercándose al monitor. «¿Has notado que cuando cantas estos patrones cambian?» Lucía miró confundida hacia la pantalla. Jamás había prestado atención a eso. «No, yo canto para reconfortarme mientras trabajo. Es una costumbre personal, le pido disculpas si resulta poco profesional». Mercedes observó a su hermano. El rostro de Alejandro, normalmente enérgico y dominante, ahora estaba pálido e inexpresivo, con una barba de 3 semanas que nadie se atrevía a rasurar completamente por temor a lastimarlo. «Al contrario», dijo finalmente con un brillo de esperanza en los ojos, «creo que acabas de darme una idea que podría salvar a mi hermano». En la cama, imperceptible para ambas mujeres, el dedo índice de la mano derecha de Alejandro se movió ligeramente, como intentando marcar el ritmo de una canción que, en la oscuridad de su mente, comenzaba a iluminar caminos olvidados. La oficina del doctor Ramírez estaba decorada con diplomas internacionales y fotografías junto a eminencias médicas, un recordatorio constante de por qué el Hospital San Ángel cobraba tarifas que solo las familias más adineradas de México podían permitirse. Sentada rígidamente en una silla frente al escritorio de caoba, Lucía sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. A su lado,
Mercedes Montero exponía su teoría con la misma convicción con la que negociaba contratos millonarios. Doctor, he observado personalmente cómo la actividad cerebral de mi hermano cambia cuando esta enfermera canta. No soy médica, pero llevo 3 semanas mirando esos monitores sin ver progreso y anoche vi algo diferente. El doctor Ramírez, un hombre de 60 años con el pelo canoso perfectamente peinado, se quitó las gafas y las limpió metódicamente mientras consideraba la situación. La musicoterapia es un campo respetado, señora Montero. Hay estudios que sugieren que la música familiar puede estimular el cerebro de pacientes en coma, pero entonces no hay discusión, interrumpió Mercedes. Quiero contratar a la señorita Hernández para que brinde atención exclusiva a mi hermano, con énfasis en esta terapia musical. Lucía palideció. Cantar discretamente durante sus rondas nocturnas era una cosa, hacerlo como parte oficial de su trabajo, con personas observándola, evaluándola, era su peor pesadilla. Yo no creo que sea posible, murmuró Lucía. Tengo otros pacientes y responsabilidades, y no estoy calificada en musicoterapia. Puedo duplicar su salario actual, respondió Mercedes sin pestañear, y contratar personal adicional para cubrir sus otras responsabilidades. El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante con interés renovado. El apellido Montero no solo significaba un paciente importante. La familia era uno de los principales donantes del hospital. Señorita Hernández, entiendo su preocupación, pero esta podría ser una oportunidad única para el señor Montero. Los casos de coma prolongado tienen pronósticos cada vez más sombríos con el paso del tiempo. Lucía sintió el peso de las miradas sobre ella. Su mente era un torbellino de ansiedad. Había elegido la enfermería porque le permitía ayudar a otros sin ser el centro de atención. Ahora todo cambiaba. No tendrías que cantar frente a nosotros, aclaró Mercedes, intuyendo la fuente de su angustia. Solo necesitamos que hagas con mi hermano lo mismo que hacías anoche. Si tu voz realmente está creando un puente hacia su conciencia, sería cruel negárselo. Esas últimas palabras golpearon a Lucía profundamente. Desde niña, su timidez extrema había sido interpretada como egoísmo o desinterés, cuando en realidad era un muro protector contra un mundo que la abrumaba. La idea de que su silencio ahora pudiera perjudicar a alguien le resultaba insoportable. Podríamos establecer un periodo de prueba, sugirió el doctor Ramírez buscando un compromiso. 2 semanas de atención especializada, con monitoreo constante de la actividad cerebral durante las sesiones. El teléfono de Mercedes vibró. Tras revisar rápidamente el mensaje, se puso de pie con la determinación característica de quienes están acostumbrados a que el mundo se adapte a sus horarios. Lo discutiremos esta tarde. Tengo una reunión urgente ahora. Extendió una tarjeta a Lucía. Mi número personal. Piénsalo, por favor. Haré que valga la pena. Cuando la puerta se cerró tras Mercedes, el doctor Ramírez miró a Lucía con una mezcla de compasión y pragmatismo profesional. No te sientas presionada, pero considera que estamos ante un caso donde los tratamientos convencionales no están dando resultado. A veces, la medicina necesita abrir puertas a posibilidades inexploradas. Lucía asintió en silencio. Mientras caminaba de regreso a la habitación de Alejandro Montero, su mente repasaba los rostros de su madre y hermanos, las facturas pendientes del tratamiento de su padre, el techo de su pequeña casa en Xochimilco, que necesitaba reparaciones urgentes antes de la temporada de lluvias. Al entrar en la habitación, se sorprendió al encontrar a Elena, la hija de 19 años de Alejandro, sentada junto a la cama. Con los audífonos puestos, la joven no notó su presencia inmediatamente, dándole a Lucía unos segundos para observar la escena. Una hija sosteniendo la mano inerte de su padre, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Esa imagen fue más convincente que cualquier oferta económica. Esa noche, después de su turno, Lucía llamó a Mercedes Montero. Habían pasado 2 semanas desde que Lucía aceptó la propuesta de Mercedes Montero. Su rutina había cambiado drásticamente. Ahora era la enfermera privada de Alejandro, con un horario adaptado específicamente para maximizar el tiempo que podía dedicarle a las sesiones musicales, como el doctor Ramírez las había denominado oficialmente en los registros del hospital.
La habitación también había sido transformada. Mercedes había contratado a un especialista en acústica que instaló paneles para mejorar la calidad del sonido y un sofisticado sistema de monitoreo que registraba cada variación en la actividad cerebral de Alejandro, correlacionándola con las canciones que Lucía interpretaba. Los patrones de ondas teta están mostrando mayor actividad durante las baladas tradicionales, explicó el Dr. Vélez, neurólogo especialista que ahora formaba parte del equipo, especialmente con canciones anteriores a los años 90. Lucía asintió mientras revisaba la lista de canciones que había preparado para esa tarde. Su selección se basaba principalmente en el repertorio que su padre, un antiguo músico de mariachi, le había enseñado durante su infancia en Veracruz antes de mudarse a la capital. ¿Crees que realmente me escucha?, preguntó Lucía mientras ajustaba la posición de Alejandro, cuyo cuerpo necesitaba ser movido regularmente para evitar úlceras. El doctor Vélez observó los monitores con expresión pensativa. La ciencia del coma es compleja. Hay pacientes que despiertan recordando conversaciones que ocurrieron mientras estaban inconscientes. Otros no recuerdan nada. Lo que sí puedo decirte es que algo está ocurriendo aquí. Señaló las gráficas que mostraban picos de actividad. Y eso es más esperanza de la que teníamos hace un mes. Cuando el médico se retiró, Lucía cerró parcialmente las cortinas, creando un ambiente más íntimo. Era más fácil cantar cuando estaba sola con Alejandro. A pesar de su inconsciencia, había desarrollado una extraña familiaridad con él, como si fueran confidentes en un secreto compartido. Hoy cumplimos 2 semanas de nuestras sesiones, señor Montero, comentó mientras organizaba los medicamentos. Su hija Elena vendrá más tarde. Ha estado muy ocupada con los exámenes finales en la universidad. Lucía había conocido mejor a la familia durante estas semanas. Elena, estudiante de arquitectura, visitaba por las tardes. Carlos, el hijo mayor de 22 años, aparecía ocasionalmente, siempre acompañado por el abogado de la familia, revisando documentos y discutiendo asuntos de negocios, como si su padre pudiera escucharlos y aprobar sus decisiones. Mercedes era la más constante, llegando temprano cada mañana antes de dirigirse a la oficina y regresando cada noche, a menudo con carpetas llenas de contratos que leía en voz alta a su hermano. Su familia lo extraña mucho, continuó Lucía mientras tomaba asiento junto a la cama. Elena me contó que solían ir juntos a Coyoacán los domingos a comprar churros. Dice que eran sus favoritos. Comenzó con Bésame mucho, una canción que según los registros provocaba respuestas particularmente notables. Su voz, inicialmente tímida incluso en la privacidad de aquella habitación, había ganado confianza con los días. Ya no cantaba solo fragmentos, sino canciones completas, a veces repitiendo aquellas que generaban mayores reacciones en los monitores. A mitad de la canción, Lucía notó algo diferente. La mano de Alejandro, usualmente inmóvil, se había tensado ligeramente. Se detuvo, observando atentamente, pero la mano volvió a su estado de reposo. Quizás solo fue un reflejo, pensó, reanudando su canto. Al terminar la canción, decidió intentar algo nuevo. El doctor Vélez sugirió que podríamos probar con estímulos adicionales, comentó mientras buscaba en su bolso. Traje algo que tal vez le resulte familiar. Sacó un pequeño frasco que contenía aceite de sándalo. Según Elena, era el aroma característico de la colonia que Alejandro usaba desde hacía años. Dicen que el olfato está directamente conectado con la memoria, explicó mientras colocaba unas gotas en un pañuelo y lo acercaba suavemente al rostro de Alejandro. Vamos a ver si esto, junto con la música, puede ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Comenzó a cantar La Llorona, y esta vez no cabía duda. El índice de Alejandro se movió, marcando un ritmo lento pero definido sobre la sábana. Lucía contuvo la respiración, sin interrumpir su canto pero observando fascinada el fenómeno. Cuando terminó la canción, tomó rápidamente el teléfono para llamar al doctor Vélez, pero antes de marcar, escuchó algo que le heló la sangre. Un sonido gutural, casi inhumano, proveniente de la garganta de Alejandro. No era una palabra, ni siquiera un gemido coherente, pero era el primer sonido voluntario que producía desde el accidente. Lucía dejó caer el teléfono y presionó frenéticamente el botón de emergencia mientras se inclinaba sobre Alejandro. ¿Puede oírme, señor Montero?
Si me escucha, intente mover su dedo de nuevo. El dedo índice se elevó brevemente, como una bandera de victoria en un campo de batalla devastado. 30 minutos después, la habitación bullía de actividad. El doctor Ramírez, el doctor Vélez y 2 especialistas más examinaban a Alejandro, mientras Mercedes observaba desde una esquina, con ojos brillantes de emoción contenida. Está emergiendo del estado de coma, confirmó finalmente el doctor Ramírez. Está transitando hacia un estado de conciencia mínima. Es un proceso que puede llevar días o semanas, pero es un avance significativo. Mercedes abrazó impulsivamente a Lucía, quien se quedó rígida, sorprendida por el gesto. «Lo lograste», susurró Mercedes. «Estás trayendo a mi hermano de vuelta». Lucía quiso explicar que ella no había hecho nada extraordinario, que era la medicina, el tiempo, quizás la voluntad del propio Alejandro, lo que había provocado esta mejoría. Pero las palabras se atascaron en su garganta cuando miró hacia la cama y vio algo que la dejó sin aliento. Los ojos de Alejandro, abiertos por primera vez en más de un mes, miraban confusamente a su alrededor hasta que se detuvieron en ella. No había reconocimiento en aquella mirada, solo confusión y quizás miedo, pero era una mirada viva, presente, conectada por fin con el mundo. «Bienvenido, señor Montero», dijo Lucía con una sonrisa temblorosa. «Ha estado ausente por un tiempo». «Mi nombre es Alejandro Montero», repitió mecánicamente, como quien recita una lección aprendida pero no comprendida. «Tengo 45 años. Soy constructor». El doctor Vélez asintió con gesto alentador mientras tomaba notas. Habían pasado 3 días desde que Alejandro había despertado completamente del coma, y aunque su condición física mejoraba rápidamente, su mente parecía atrapada en un limbo de fragmentos inconexos. «Empresario inmobiliario», corrigió Mercedes suavemente. «Eres el CEO de Montero Desarrollos, Alejandro. Has construido media Ciudad de México». Alejandro la miró con la misma expresión de cautelosa distancia con la que observaba a todos. Podía identificar a Mercedes como su hermana, porque ella se lo había dicho, pero no había chispa de reconocimiento en sus ojos. «Empresario inmobiliario», repitió, como agregando otra pieza a un rompecabezas que no lograba formar una imagen coherente. «¿Y ella?», señaló hacia Lucía, quien organizaba discretamente los medicamentos en un rincón de la habitación. «Es Lucía, tu enfermera», respondió Mercedes. «Ha estado cuidándote desde que ingresaste al hospital». El neurólogo cerró su carpeta y se dirigió a todos los presentes. «La amnesia postraumática es común en casos como este», explicó. «El cerebro del señor Montero sufrió un golpe severo, y aunque las funciones motoras y del habla han regresado notablemente bien, la memoria autobiográfica está comprometida. ¿Se recuperará?», preguntó Carlos, quien había adoptado un aire de autoridad desde que asumió temporalmente algunas responsabilidades en la empresa familiar. «Es probable que recupere gran parte de su memoria eventualmente», respondió el médico. «Pero el proceso puede ser lento e impredecible. Algunos recuerdos pueden regresar espontáneamente, otros mediante estímulos familiares y algunos...» Hizo una pausa. «Algunos podrían no volver jamás». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Para la familia Montero, el hombre que había despertado era simultáneamente Alejandro y un extraño. Reconocían su rostro, su voz, incluso algunos gestos característicos que aparecían instintivamente, pero la esencia que definía a Alejandro, sus ambiciones, sus secretos, sus pasiones y sus miedos, permanecía oculta tras una neblina impenetrable. «Debemos continuar con la rehabilitación física», continuó el doctor Vélez rompiendo el incómodo silencio. «Y recomiendo también comenzar con terapia ocupacional. Actividades familiares pueden ayudar a estimular la memoria, fotografías, lugares significativos, rutinas que solía disfrutar. Y la música», agregó Alejandro inesperadamente, provocando que todos lo miraran sorprendidos. «Recuerdo... música». El doctor Vélez intercambió una mirada significativa con Lucía antes de dirigirse a Alejandro. «¿Qué recuerda exactamente sobre la música, señor Montero?» Alejandro frunció el ceño, concentrándose. Una voz, cantando, mientras estaba lejos. «No recuerdo las palabras, pero recuerdo la sensación». Mercedes sonrió.
lanzando una mirada triunfal hacia el doctor y luego hacia Lucía. «Era ella», dijo señalando a la enfermera. «Lucía cantaba para ti como parte de tu tratamiento». Alejandro miró a Lucía con renovado interés, algo cercano al primer destello de reconocimiento genuino que había mostrado. «Tu voz era como un hilo que podía seguir. A veces casi lograba encontrar el camino de regreso, pero luego se desvanecía». Lucía sintió un rubor intenso subiendo por sus mejillas. Era difícil ser el centro de atención, especialmente con aquellos ojos oscuros, estudiándola con tal intensidad. «Solo fueron canciones tradicionales», explicó, incómoda. «El doctor Vélez tiene registros de cuáles generaban mayor respuesta cerebral. Cuando la familia y los médicos salieron para discutir los próximos pasos del tratamiento, Lucía permaneció para completar su revisión rutinaria. El silencio entre ella y Alejandro era diferente ahora. Ya no era el silencio unilateral de cuidar a un paciente inconsciente, sino un silencio compartido, lleno de preguntas no formuladas. «¿Podrías cantar algo ahora?», pidió finalmente Alejandro, mientras ella comprobaba su presión arterial. Lucía casi dejó caer el estetoscopio. «Yo no suelo cantar cuando la gente puede escucharme», confesó. «Tengo dificultades con eso». Alejandro la observó con curiosidad. «Pero me cantabas a mí». «Estabas en coma», respondió ella con una pequeña sonrisa. «No es lo mismo». «Pero te escuchaba», insistió él. «De alguna manera te escuchaba». Lucía terminó de registrar los signos vitales, ganando tiempo mientras luchaba contra su ansiedad. Finalmente, respiró hondo. «Una canción corta», concedió, como parte de su terapia. Con la mirada fija en la carpeta de registros, comenzó a cantar suavemente «Contigo aprendí». Su voz, inicialmente temblorosa, ganó firmeza gradualmente, aunque nunca se atrevió a mirar directamente a Alejandro. Cuando terminó, un silencio reverente llenó la habitación. «Era esto», dijo finalmente Alejandro, con una convicción que había estado ausente en todo lo demás. «Esta sensación es lo único que me resulta familiar desde que desperté». Lucía finalmente levantó la mirada. Alejandro la observaba con una expresión que no supo descifrar. No era la mirada evaluadora del empresario que todos describían, ni la confusión del paciente amnésico. Era algo más, una mezcla de vulnerabilidad y asombro que la desarmó por completo. «El doctor Vélez dice que la música activa diferentes áreas del cerebro», explicó ella, refugiándose en explicaciones técnicas. «Puede ser un puente para la memoria emocional, incluso cuando la memoria cognitiva está comprometida». «No recuerdo quién soy», dijo Alejandro con sorprendente calma, «pero cuando cantas siento que existe una versión de mí que vale la pena recordar». Lucía no supo qué responder a eso. Según todos los informes que había escuchado durante las semanas que llevaba en la mansión Montero, Alejandro era un hombre implacable en los negocios, conocido por adquirir propiedades en dificultades y convertirlas en desarrollos de lujo, muchas veces desplazando a comunidades enteras en el proceso. Había construido un imperio, pero también había acumulado enemigos. Ese hombre poco coincidía con el paciente vulnerable y pensativo que tenía frente a ella. «Debería descansar», sugirió finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. «Su familia vendrá con álbumes de fotos esta tarde. El doctor Vélez cree que podrían ayudar a estimular su memoria». Alejandro asintió, pero antes de que ella saliera, habló nuevamente. «Lucía, gracias. No sé quién era antes, pero sé que tu voz me trajo de vuelta. Eso es algo que no necesito recordar porque nunca lo olvidaré». Mientras cerraba la puerta tras de sí, Lucía sintió una extraña mezcla de emociones. Como profesional de la salud, sabía que debía mantener distancia emocional con sus pacientes, pero también sabía que algo extraordinario había ocurrido en aquella habitación durante las semanas de coma de Alejandro. Un vínculo que trascendía la relación convencional entre enfermera y paciente. Un vínculo que ahora, con él despierto y mirándola con aquellos ojos llenos de preguntas, resultaba infinitamente más complicado. Un mes había transcurrido desde que Alejandro despertó del coma. La mansión Montero en las lomas de Chapultepec había sido adaptada para su recuperación. La biblioteca de la planta baja se transformó en sala de fisioterapia y una de las habitaciones de invitados fue acondicionada como consultorio médico para las visitas regulares de especialistas.
Lucía, inicialmente contratada solo para la fase hospitalaria, había aceptado la oferta de Mercedes para continuar como enfermera residente. El salario era exorbitante comparado con lo que ganaba en el hospital, y la familia había insistido en que nadie más podía proporcionar el nivel de atención que Alejandro necesitaba. Aunque la verdadera razón, como todos sabían pero nadie mencionaba abiertamente, era que Alejandro respondía a Lucía de una manera que no hacía con nadie más. ¿Listo para intentarlo de nuevo?, preguntó Lucía mientras ayudaba a Alejandro a posicionarse frente al piano de cola en el salón principal. Él asintió, estudiando el instrumento con una mezcla de frustración y determinación. Según Mercedes, Alejandro había tocado el piano desde niño, aunque rara vez en los últimos años debido a sus compromisos empresariales. El terapeuta ocupacional había sugerido retomar esta actividad como posible detonante de memoria. «Mis dedos recuerdan más que mi mente», comentó Alejandro mientras colocaba las manos sobre las teclas. Esta era una verdad que habían descubierto durante la rehabilitación. La memoria procedimental de Alejandro permanecía mayormente intacta. Podía firmar documentos con la misma rúbrica elegante de siempre. Manejaba los cubiertos con la precisión que correspondía a su educación privilegiada, e incluso había mostrado habilidad para revisar planos arquitectónicos, aunque no recordaba los proyectos específicos. Comenzó a tocar tentativamente. Las primeras notas fueron vacilantes, pero pronto sus dedos encontraron un ritmo, reproduciendo una melodía melancólica que Lucía reconoció como «Solamente una vez». «La tocabas perfectamente», observó Elena, quien había entrado silenciosamente al salón y observaba a su padre con una mezcla de melancolía y esperanza. Era la canción favorita de mamá. Alejandro se detuvo abruptamente, como si las teclas hubieran quemado sus dedos. «¿Por qué nunca mencionan a mi esposa?», preguntó mirando alternativamente a Elena y a Lucía. «¿Dónde está ella?». Un silencio incómodo llenó la habitación. Elena miró implorante a Lucía, quien sintió el peso de la responsabilidad. Había estado presente cuando el psicólogo aconsejó a la familia permitir que los recuerdos de Alejandro emergieran naturalmente, sin forzar revelaciones traumáticas. «Tu madre falleció hace 8 años, papá», respondió finalmente Elena, con voz suave pero firme. «Un accidente aéreo durante un viaje a Vancouver». Alejandro absorbió la información con una expresión indescifrable. Para él esta noticia era simultáneamente un hecho distante sobre un personaje que no recordaba y una pérdida profundamente personal. «¿La amaba?», preguntó simplemente. Elena intercambió una mirada rápida con Lucía antes de responder. «Estuvieron casados 20 años. Nos criaste prácticamente solo después de su muerte». No era exactamente una respuesta a su pregunta, y Alejandro pareció notarlo, pero no insistió. En cambio, sus dedos regresaron al piano, retomando la melodía donde la había dejado, esta vez con mayor fluidez, como si la música fuera un refugio frente a una realidad demasiado compleja para procesar. Más tarde, durante su caminata vespertina por los jardines de la mansión, Alejandro parecía distante, perdido en pensamientos que no compartía. Era parte de su rutina diaria, 30 minutos de ejercicio moderado bajo la supervisión de Lucía, una oportunidad para fortalecer sus músculos y discutir cualquier preocupación médica. Pero hoy caminaban en silencio. «Siento que todos ocultan partes de mi vida», dijo finalmente deteniéndose junto a la fuente central, como si temieran que la verdad completa fuera demasiado para mí. Lucía consideró cuidadosamente su respuesta. Como profesional de la salud, entendía la importancia de la honestidad con los pacientes, pero también reconocía lo delicado de la situación. «Tu familia sigue el consejo de los especialistas», explicó. «Hay un orden recomendado para reintroducir información compleja en casos como el tuyo. Primero los hechos básicos, luego los contextos, finalmente las interpretaciones». Alejandro la miró fijamente, con aquella intensidad que a veces la hacía sentir como si pudiera ver a través de sus palabras cuidadosamente elegidas. «¿Y tú, Lucía? ¿También me proteges de mí mismo?». Ella sostuvo su mirada, reconociendo la vulnerabilidad detrás de la pregunta. «No te conocía antes», respondió sinceramente. «Solo conozco al hombre que despertó en aquella habitación de hospital y al que ha estado luchando cada día para recuperarse. Mi lealtad es con él».
Algo cambió en la expresión de Alejandro, un destello de algo parecido al alivio. A veces pienso que es mejor no recordar, confesó. Carlos me habla de proyectos y contratos como si debieran importarme. Mercedes me muestra fotografías de gente que supuestamente son amigos cercanos, pero no siento nada al verlos. Es como si todos esperaran que vuelva a ser alguien que ya no existe. Comenzaron a caminar nuevamente, esta vez con un paso más lento. ¿Y si no quiero ser quien era?, continuó Alejandro casi para sí mismo. ¿Y si prefiero ser quien soy ahora? Antes de que Lucía pudiera responder, el jardín se iluminó repentinamente. En la entrada principal, varios vehículos se detenían, sus faros recortando sombras largas sobre el césped perfectamente cuidado. ¿Esperábamos visitas?, preguntó Lucía, sorprendida. El gesto de Alejandro se endureció al reconocer los automóviles negros con vidrios polarizados. «Son socios del consejo directivo», respondió, y luego pareció sorprendido por su propia certeza. Creo que lo recuerdo. Vienen cada primer jueves del mes». Lucía observó cómo la postura de Alejandro cambiaba sutilmente. Sus hombros se tensaron, su espalda se enderezó, y algo en su expresión se volvió distante, casi calculador. Era como presenciar la emergencia de una faceta completamente nueva de su personalidad. «Deberíamos regresar», sugirió repentinamente consciente de que estaban presenciando un momento potencialmente crucial en su recuperación. El doctor Vélez mencionó no sobrecargar tu mente con demasiados estímulos en un solo día, pero Alejandro no parecía escucharla. Su atención estaba completamente centrada en los hombres de traje que descendían de los vehículos, especialmente en uno, un hombre corpulento con cabello canoso y un bastón ornamentado. «Guillermo Saldívar», murmuró, y luego, con creciente agitación, «el proyecto Xochimilco, las tierras protegidas, el soborno al comisionado». Su respiración se aceleró peligrosamente. Lucía reconoció los signos de un ataque de ansiedad y rápidamente lo guió hacia un banco cercano. «Respira conmigo, Alejandro», instruyó profesionalmente, tomando su pulso. «Inhala por la nariz, contando hasta 4. Exhala por la boca, contando hasta 6. Pero el episodio escalaba. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener pensamientos que amenazaban con desbordarse. «Recuerdo», jadeó entre respiraciones entrecortadas. «Recuerdo lo que hicimos, lo que hice». Lucía hizo lo único que sabía que funcionaría. Comenzó a cantar suavemente, solamente una vez, la misma melodía que él había tocado en el piano momentos antes. Era arriesgado cantar al aire libre, donde cualquiera podría escucharla, pero la crisis de Alejandro requería medidas inmediatas. Gradualmente, su respiración se normalizó. Su cuerpo, rígido por la tensión, comenzó a relajarse. Cuando Lucía terminó la canción, Alejandro la miraba con ojos húmedos. «¿Qué clase de hombre era yo, Lucía?», preguntó con voz quebrada. «Los recuerdos que están volviendo no son de alguien que merezca ser recordado». Antes de que pudiera responder, Mercedes apareció en el jardín, buscándolos con expresión preocupada. «Alejandro, los miembros del consejo están aquí. Esperan saludarte, aunque les expliqué tu condición». Al notar su estado, frunció el ceño. «¿Está todo bien?». Alejandro se incorporó lentamente, secándose discretamente los ojos. «Perfectamente», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Diles que en 5 minutos estaré con ellos». Cuando Mercedes se retiró, Alejandro se volvió hacia Lucía. «Creo que acabo de recordar quién era», dijo con voz neutra, «y no estoy seguro de querer ser esa persona de nuevo». La reunión con el consejo directivo marcó un punto de inflexión en la recuperación de Alejandro. Fragmentos de su memoria regresaban ahora con mayor frecuencia y coherencia, especialmente aquellos relacionados con su imperio empresarial. Nombres, cifras, estrategias y negociaciones reaparecían en su mente con claridad desconcertante, mientras que recuerdos personales, cumpleaños familiares, vacaciones, momentos íntimos, permanecían nebulosos o completamente ausentes. «Es fascinante desde una perspectiva neurológica», comentó el doctor Vélez durante su visita semanal. «Su cerebro está priorizando la recuperación de la memoria semántica sobre la episódica. Conocimientos sobre hechos y conceptos, particularmente aquellos relacionados con su trabajo, en lugar de experiencias personales».
Lucía observaba a Alejandro mientras el médico realizaba las pruebas habituales. En las últimas semanas, había notado cambios sutiles pero significativos en su comportamiento. El hombre vulnerable y reflexivo, que había despertado del coma gradualmente, cedía espacio a alguien más cercano al Alejandro Montero que todos describían: decisivo, estratégico, a veces implacable. Sin embargo, algo fundamental parecía diferente. Había momentos en que Alejandro se detenía en medio de una conversación sobre negocios, como sorprendido por sus propias palabras, o cuando revisaba documentos con Carlos y súbitamente cuestionaba prácticas que, según su hijo, él mismo había implementado años atrás. Los exámenes muestran una recuperación cerebral notable, concluyó el doctor Vélez, guardando sus instrumentos. Físicamente, está casi completamente rehabilitado. Cognitivamente, las funciones ejecutivas han regresado a niveles óptimos. La memoria autobiográfica seguirá mejorando, pero algunos vacíos podrían ser permanentes. ¿Cuándo podré reincorporarme completamente al trabajo?, preguntó Alejandro, con aquella nueva determinación que Mercedes celebraba como señal de que su hermano estaba volviendo. El doctor Vélez intercambió una mirada con Lucía antes de responder. Desde una perspectiva médica, podría comenzar con media jornada la próxima semana, aumentando gradualmente según su tolerancia. Hizo una pausa. Pero sugiero mantener a Lucía como su acompañante terapéutica durante el proceso de transición. Alejandro asintió, visiblemente complacido con la recomendación. Mercedes, que había estado escuchando desde un rincón mientras respondía correos en su tableta, levantó la vista con expresión calculadora. «Perfecto. Organizaré una reunión con los principales directores para la próxima semana», anunció eficientemente. «Y por supuesto, Lucía puede continuar como parte del equipo de Alejandro todo el tiempo que sea necesario». Cuando todos se retiraron, Alejandro pidió a Lucía que lo acompañara a su despacho privado, una habitación en el segundo piso a la que rara vez entraba desde su regreso a casa. Era un espacio imponente, con paredes revestidas de madera oscura, estanterías repletas de libros técnicos y un escritorio macizo desde donde, según Elena, había construido su imperio y destruido a sus competidores. «Necesito que seas completamente honesta conmigo», dijo mientras cerraba la puerta. «¿Crees que estoy listo para volver?». Lucía consideró cuidadosamente su respuesta. «Médicamente sí», respondió con precisión profesional. «Tu recuperación física y cognitiva ha superado todas las expectativas». «No te pregunté como enfermera», interrumpió él, con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Te pregunté como la persona que ha estado observándome más de cerca durante estos meses, como Lucía». Se acercó a la ventana, observando los jardines donde habían caminado tantas tardes, discutiendo desde filosofía hasta música, mientras él intentaba reconstruir no solo sus recuerdos, sino su identidad. «Como Lucía», repitió ella, abandonando momentáneamente su reserva profesional. «Creo que estás atrapado entre dos versiones de ti mismo. El hombre que eras antes del accidente está regresando, pero el hombre que despertó en el hospital también sigue ahí. Y no estoy segura de que hayan hecho las paces entre ellos». Alejandro sonrió levemente, apreciando su franqueza. «Eso es exactamente lo que siento», confirmó, girándose para mirarla. «Recuerdo decisiones que tomé, estrategias que diseñé, personas a las que perjudiqué deliberadamente para alcanzar mis objetivos, pero es como si fueran recuerdos de otra persona. Puedo acceder a su conocimiento, pero no comparto completamente sus motivaciones». Se acercó a un cuadro en la pared, un retrato imponente de él mismo en pose formal, con la Ciudad de México como telón de fondo. Lo descolgó, revelando una caja fuerte empotrada. «Esta mañana recordé la combinación», explicó mientras giraba el dial con precisión. 12:34:56 la fecha de mi boda. Simple, casi decepcionante para alguien con tanto que ocultar. La caja se abrió con un clic metálico. En su interior había varias carpetas, un pequeño estuche de joyería y un disco duro externo. Alejandro tomó una de las carpetas etiquetada Xochimilco Personal. «El proyecto que recordé cuando vi a Saldívar», explicó extendiéndola hacia Lucía. «Fui yo quien ideó todo el esquema para reclasificar tierras protegidas como urbanizables.
Sobornos, amenazas, documentos falsificados, todo está detallado aquí. Lucía tomó la carpeta con manos temblorosas, sin abrirla. ¿Por qué me muestras esto? Porque necesito que alguien que no tiene intereses en mi empresa, ni en mi fortuna, entienda la magnitud de lo que hice, respondió con voz controlada. Desplazamos comunidades enteras. Destruimos humedales que llevaban siglos funcionando como reguladores naturales del valle. Todo para construir torres de lujo que ahora generan millones mensuales. Tomó otra carpeta, esta vez sin ofrecérsela. Y este no es el único. Hay al menos 5 proyectos más, donde empleamos métodos similares. Proyectos que Mercedes y Carlos esperan que continúe supervisando como si nada hubiera cambiado. Lucía dejó la carpeta sobre el escritorio, sin atreverse a abrirla. Su papel era cuidar la salud de Alejandro, no juzgar sus acciones pasadas, pero la línea entre lo profesional y lo personal se había difuminado hacía semanas. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Alejandro se sentó tras el escritorio, en la imponente silla de cuero, que parecía aguardar su regreso desde hacía meses. Si regreso como el Alejandro que todos esperan, continuaré con estos proyectos. Las ganancias son astronómicas. Los riesgos legales están cuidadosamente mitigados. Hizo una pausa estudiando sus propias manos. Pero si escucho a esta nueva conciencia que parece haber despertado conmigo, no necesitó terminar la frase. Las implicaciones eran claras. Desmantelar esquemas de corrupción significaría no solo pérdidas financieras monumentales, sino también arriesgar la libertad de múltiples personas, incluyendo miembros de su propia familia, que habían continuado con sus planes durante su ausencia. «Cuando cantas», dijo repentinamente cambiando de tema, con una intensidad que la sorprendió. «¿Por qué solo lo haces cuando crees que nadie escucha?». La pregunta la tomó desprevenida. Lucía sintió el rubor ascendiendo por sus mejillas, aquel viejo reflejo de incomodidad ante la atención directa. «Es complicado», respondió evasivamente. «Como todo lo importante», insistió él con suavidad. «Por favor, Lucía, necesito entender». Ella respiró profundamente, recurriendo a aquella parte de sí misma que había aprendido a confiar en él durante estos meses. «Cuando era niña, mi padre tenía grandes expectativas sobre mi voz. Él era músico y veía en mí un talento que podría darnos una vida mejor», explicó en voz baja. «Me inscribió en concursos, me llevó a audiciones. En cada una de ellas me paralizaba. Literalmente no podía producir sonido alguno. La presión, las miradas, las expectativas, era demasiado». Alejandro escuchaba atentamente, con aquella capacidad para hacerla sentir que sus palabras importaban. «Mi padre enfermó cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Los tratamientos agotaron nuestros ahorros. Murió creyendo que había desperdiciado mi don», continuó enfrentando recuerdos que rara vez compartía. «Estudié enfermería porque quería ayudar a otros como no pude ayudarlo a él, y canto solo cuando nadie escucha, porque es la única forma en que mi voz fluye libremente». «Hasta que cantaste para mí», señaló Alejandro. «Estabas en coma», respondió con una pequeña sonrisa. «No cuenta como público». Alejandro se levantó y caminó hacia ella lentamente. «¿Y ahora? ¿Soy público?». Lucía sintió que el aire entre ellos cambiaba, cargándose de una tensión que había intentado ignorar profesionalmente durante semanas. «Ahora eres mi paciente», respondió, intentando reconstruir la barrera profesional que gradualmente se había erosionado. «No según el doctor Vélez», contradijo él con suavidad. «Estoy casi completamente recuperado. Pronto volveré al trabajo». «¿Y entonces qué seremos, Lucía?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, llena de posibilidades no expresadas y complicaciones evidentes. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. «¿Alejandro?». La voz de Mercedes sonaba urgente. «Los representantes de la Comisión del Agua están aquí. Quieren discutir las modificaciones al proyecto Xochimilco antes de aprobar la siguiente fase». Alejandro no apartó la mirada de Lucía. «Diles que bajaré en un momento», respondió con voz firme. Cuando los pasos de Mercedes se alejaron, Alejandro tomó la carpeta sobre el escritorio y la sostuvo entre ambos. «Este es el hombre que era», dijo señalando los documentos. «Y ahora debo decidir si vuelvo a hacerlo o si me atrevo a ser alguien diferente. Alguien mejor, tal vez.
Colocó la carpeta de nuevo en la caja fuerte y la cerró. Y cuando haya tomado esa decisión, Lucía, tendremos esta conversación nuevamente. Con esas palabras, ajustó su corbata y salió del despacho, transformándose visiblemente con cada paso en el poderoso empresario que todos esperaban encontrar en la sala de reuniones, dejando a Lucía con preguntas que trascendían ampliamente su papel profesional y sentimientos que se había prohibido reconocer hasta ahora. El regreso de Alejandro Montero a la dirección de su empresa causó revuelo en los círculos empresariales de Ciudad de México. Las especulaciones sobre su capacidad para retomar las riendas tras el accidente fueron rápidamente desmentidas con su primera aparición pública, una conferencia de prensa donde anunció la reestructuración de la Junta Directiva de Montero Desarrollos. Lo que nadie esperaba, sin embargo, fue el anuncio que siguió. Tras una exhaustiva revisión interna, he decidido suspender indefinidamente el proyecto Xochimilco, declaró con voz firme ante decenas de micrófonos y cámaras. Nuevos estudios han revelado impactos ambientales inaceptables que no fueron adecuadamente considerados en las evaluaciones iniciales. En la última fila de la sala, Lucía observaba la reacción de los presentes. Mercedes, sentada junto a su hermano en el estrado, mantenía una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Carlos, por su parte, no hacía esfuerzo alguno por ocultar su desconcierto y preocupación. Adicionalmente, continuó Alejandro, Montero Desarrollos iniciará un programa de compensación para las comunidades afectadas por nuestros proyectos anteriores en las zonas de Tepito, Doctores y Santa María la Ribera. Los detalles serán publicados en nuestra página web esta misma tarde. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un clamor de preguntas superpuestas. Los periodistas, inicialmente reunidos para cubrir la inspiradora historia de recuperación del empresario, ahora competían por entender las implicaciones de este giro inesperado. 2 horas después, en el despacho privado de Alejandro, la discusión familiar alcanzaba niveles de tensión sin precedentes. Acabas de devaluar las acciones de la empresa en un 18% en una sola tarde, exclamó Carlos, arrojando sobre el escritorio el informe preliminar de la bolsa. ¿Tienes idea de cuánto ha costado consolidar el proyecto Xochimilco? 3 años de negociaciones, millones en facilitadores, sobornos, corrigió Alejandro con calma, sirviéndose un vaso de agua. Llamémoslos por su nombre, Carlos. Sobornos, documentación falsificada, intimidación a propietarios legítimos. Mercedes, quien había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente intervino. Alejandro, entiendo que tu experiencia cercana a la muerte pueda haber cambiado tu perspectiva. Eligió cuidadosamente sus palabras. Pero estas decisiones no solo te afectan a ti. Hay accionistas, empleados, compromisos contractuales. Y sí, también situaciones legalmente comprometedoras que podrían salir a la luz si empezamos a desenterrar ciertos asuntos. Alejandro observó a su hermana y a su hijo con una mezcla de comprensión y determinación. Lo sé perfectamente, respondió. Por eso he estructurado este plan de manera que proteja a la empresa y a todos los involucrados, incluyéndonos a nosotros. No estoy proponiendo confesar públicamente cada transgresión, sino corregir el rumbo de manera estratégica. ¿Estratégica?, bufó Carlos. ¿Qué estrategia hay en regalar cientos de millones a comunidades afectadas? Es nuestro dinero, papá. Dinero que ganamos limpiamente dentro del marco legal que existe en este país. Un marco legal que manipulamos a conveniencia, replicó Alejandro con dureza inesperada. Y no es nuestro dinero, Carlos. Es dinero generado a costa del bienestar de miles de personas y del patrimonio cultural y ambiental de esta ciudad. Mercedes se levantó lentamente, estudiando a su hermano como si intentara encontrar una explicación alternativa a lo que escuchaba. «Es ella, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Esa enfermera que te ha llenado la cabeza de ideas sentimentalistas mientras estabas vulnerable». La expresión de Alejandro se endureció. «No metas a Lucía en esto. Mis decisiones son exactamente eso. Mías». «Por favor», exclamó Mercedes con desdén. «Has estado embelesado con ella desde que despertaste. Te sigue a todas partes como una sombra, cantando sus cancioncitas folclóricas y mirándote con esos ojos de cordero». «Suficiente», cortó Alejandro levantándose.
Lucía ha sido fundamental en mi recuperación, pero estas decisiones se basan únicamente en mi evaluación de lo que es correcto. El accidente me dio algo que nunca tuve: perspectiva. Tomó una carpeta de su escritorio y la extendió hacia su hermana. Esta es mi propuesta completa. Incluye la reestructuración, los planes de compensación y una ruta clara para reorientar la empresa hacia proyectos verdaderamente sostenibles. La presentaré en la junta directiva mañana, con o sin vuestro apoyo. Carlos soltó una risa amarga. ¿Y crees que Saldívar y los demás permitirán que destruyas el modelo de negocio que nos ha hecho ricos a todos? Tienen tanto que perder como nosotros si empiezas a jugar al empresario socialmente responsable. No subestimes mi posición, Carlos, respondió Alejandro con la misma frialdad calculadora que había sido su sello antes del accidente. Sigo siendo el accionista mayoritario y controlo personalmente el 43% de las acciones con derecho a voto. Mercedes tomó la carpeta, pero no la abrió. Revisaré esto con nuestros abogados, dijo con voz controlada. Pero te advierto, Alejandro, que si insistes en este camino, muchos secretos familiares podrían dejar de serlo. ¿Es una amenaza, Mercedes?, preguntó él sosteniendo su mirada. Es una predicción, respondió ella, dirigiéndose hacia la puerta. Y sabes que siempre he tenido buen instinto para los negocios. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Alejandro permaneció de pie junto a la ventana, observando la Ciudad de México extenderse bajo el atardecer. Desde aquella altura, los contrastes sociales se difuminaban, pero él sabía que estaban allí, las colonias de lujo como Las Lomas, donde se encontraba su mansión, y los barrios populares donde sus proyectos inmobiliarios habían desplazado a familias enteras. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «Adelante». Lucía entró con expresión preocupada. «¿Estás bien? Vi salir a tu familia. Parecían bastante alterados». Alejandro sonrió levemente. «Digamos que no están entusiasmados con mi nueva visión empresarial». Se acercó al pequeño bar en la esquina del despacho y sirvió 2 vasos de agua. «¿Y tú? ¿Qué opinas de mi anuncio?» Lucía aceptó el vaso con un gesto de agradecimiento. «No es mi lugar opinar sobre tus decisiones empresariales». Lucía, la forma en que pronunció su nombre, con aquella mezcla de exasperación y calidez que se había vuelto familiar entre ellos. «Hace tiempo que dejaste de ser solo mi enfermera. Tu opinión me importa». Ella se permitió sostener su mirada por un momento. «Creo que estás haciendo lo correcto, aunque sea difícil», respondió finalmente, «y admiro tu valor para enfrentar las consecuencias». Alejandro dejó su vaso sobre el escritorio y se acercó lentamente a ella. «Hay otra decisión que necesito tomar», dijo con voz más suave, «una más personal». El corazón de Lucía se aceleró. Durante las últimas semanas, ambos habían sido conscientes de la creciente tensión entre ellos, de las miradas sostenidas demasiado tiempo, de las conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. «Mercedes tiene razón en algo», continuó él. «Mi perspectiva ha cambiado desde el accidente. Valoro cosas diferentes ahora. Veo con claridad lo que realmente importa». Dio otro paso hacia ella, hasta que apenas le separaban unos centímetros. «El doctor Vélez confirmó hoy que estoy completamente recuperado», dijo. «Ya no necesito una enfermera residente». Lucía sintió una punzada de anticipación y temor. «Entiendo», respondió, intentando mantener la compostura profesional. «Prepararé mis cosas esta noche». «No has entendido nada», replicó él con una sonrisa. «No estoy prescindiendo de ti, Lucía. Estoy liberándote de tu obligación profesional hacia mí. Porque necesito preguntarte algo, y quiero que respondas como Lucía, no como mi enfermera». El silencio entre ellos vibró con posibilidades no expresadas. «¿Qué quieres preguntarme?», logró articular finalmente. Alejandro tomó suavemente sus manos. «Cuando regrese mañana de la junta directiva, ya sea victorioso o derrotado en mi intento de transformar la empresa, ¿estarás aquí? No como empleada, sino como...». No completó la frase, pero sus ojos expresaban todo lo que no decía. Lucía sintió que su habitual timidez pugnaba contra la certeza que crecía en su interior. Miró las manos que sostenían las suyas, manos fuertes que habían firmado contratos millonarios, que ahora buscaban redención, que temblaban ligeramente mientras esperaban su respuesta. En ese momento,
tomó la decisión más valiente de su vida. Se inclinó hacia él, y por primera vez fue ella quien inició el contacto, posando sus labios suavemente sobre los suyos. Un beso breve pero cargado de promesas. «Estaré aquí», susurró contra sus labios, independientemente del resultado. 6 meses después, el edificio principal de Fundación Montero para la Preservación Urbana resplandecía bajo el sol primaveral de Ciudad de México. Ubicado en una antigua casona restaurada en la colonia Roma, el complejo albergaba oficinas administrativas, aulas para talleres comunitarios y un pequeño auditorio donde, esta tarde, se celebraba un evento especial. Lucía observaba desde bambalinas, mientras Elena daba la bienvenida a los asistentes. Su corazón latía acelerado, pero no era el habitual pánico escénico que la había paralizado durante años. Era una mezcla de nerviosismo y anticipación que, aunque intensa, resultaba casi placentera. «¿Lista?», preguntó Alejandro, acercándose silenciosamente por detrás y rodeando su cintura con los brazos. Ella se giró para mirarlo, aún maravillada por la transformación que ambos habían experimentado en estos meses. Alejandro había perdido cierta dureza en su rostro. Las líneas de preocupación constante alrededor de sus ojos habían dado paso a pequeñas arrugas de sonrisas frecuentes. Su cabello, ahora con algunas canas adicionales desde el accidente, le daba un aire distinguido que complementaba perfectamente su nueva imagen pública. «Tan lista como puedo estar», respondió con una sonrisa nerviosa. «¿Cómo está el público?» «Ansioso por escucharte», dijo, besando suavemente su frente. «Pero recuerda, si en algún momento te sientes abrumada, puedes detenerte. Todo el mundo entenderá». Lucía asintió, agradecida por su comprensión. Los últimos meses habían sido un camino de descubrimientos para ambos. Después de aquella junta directiva que había dividido Montero Desarrollos en 2 facciones, Alejandro había renunciado oficialmente como CEO, conservando un porcentaje significativo de acciones, pero cediendo el control operativo a Carlos bajo estrictas condiciones éticas. Con parte de su fortuna personal, había establecido la Fundación Montero, dedicada a proyectos de preservación cultural, ambiental y de vivienda asequible en zonas históricamente afectadas por desarrollos inmobiliarios agresivos. La transformación había generado reacciones mixtas. Algunos lo criticaban como un arrebato de culpabilidad, otros lo veían como un acto de redención genuina. A Alejandro parecía importarle cada vez menos la opinión pública y más el impacto tangible de sus acciones. Para Lucía, el cambio había sido igualmente profundo. Con el apoyo constante de Alejandro, había comenzado terapia para su ansiedad social y, paso a paso, había empezado a compartir su voz con círculos cada vez más amplios. Primero cantando solo para él, luego para pequeños grupos de amigos cercanos, hasta llegar a este momento, su primera presentación formal ante un auditorio completo. La voz de Elena anunciando el final de su introducción la devolvió al presente. Y ahora, con gran emoción, les presento a la directora de nuestro nuevo programa de musicoterapia para pacientes neurológicos y la mujer que literalmente cantó para traer a mi padre de regreso a nosotros. Por favor, reciban con un cálido aplauso a Lucía Hernández. Alejandro apretó suavemente su mano. «Estaré en primera fila», prometió. «Solo mírame a mí si te sientes nerviosa». Cuando Lucía salió al escenario, el aplauso la recibió como una ola de apoyo. Bajo las luces, podía distinguir rostros familiares. Elena y su novio, algunos colegas del hospital, incluso el doctor Vélez, quien había apoyado entusiastamente la creación del programa de musicoterapia. Y en el centro de la primera fila, Alejandro, cuyos ojos no se apartaban de ella, transmitiendo toda la confianza que necesitaba, se acercó al micrófono con pasos medidos, respirando profundamente como le había enseñado su terapeuta. «Buenas tardes», comenzó, su voz inicialmente suave pero firme. «Gracias por acompañarnos en la inauguración oficial de este programa, que fusiona 2 de mis grandes pasiones, la medicina y la música». A medida que explicaba los fundamentos científicos de la musicoterapia y compartía anécdotas de sus primeras experiencias clínicas, su voz ganaba seguridad. La audiencia escuchaba atentamente
y ella paulatinamente olvidaba su miedo, conectando con el propósito que la había traído hasta allí. Para finalizar, dijo tras 20 minutos de presentación, me gustaría compartir con ustedes la canción que marcó un punto de inflexión en la recuperación de Alejandro y que simboliza para mí el poder sanador de la música. El pianista comenzó los primeros acordes de Contigo aprendí, y Lucía cerró brevemente los ojos, transportándose mentalmente a aquella habitación de hospital donde todo había comenzado. Cuando los abrió, su mirada encontró la de Alejandro y comenzó a cantar. Su voz, clara y emotiva, llenó el auditorio con una interpretación que trascendía la técnica para transmitir autenticidad y emoción genuina. Ya no era la joven tímida que solo cantaba en la soledad. Era una mujer que había encontrado su propósito y su voz, literalmente y figurativamente. Al terminar la canción, el auditorio estalló en aplausos. Lucía hizo una reverencia, con lágrimas de emoción contenidas. Entre los rostros conmovidos del público, notó una ausencia. Mercedes no había asistido, manteniendo la distancia que había establecido desde la traición de su hermano a los intereses familiares. Carlos, sin embargo, estaba presente en la última fila, habiendo llegado discretamente durante la presentación. Su relación con su padre seguía siendo tensa, pero el tiempo comenzaba a suavizar las asperezas, especialmente desde que los resultados financieros demostraron que la nueva dirección ética de la empresa no había sido tan catastrófica como algunos predijeron. En la recepción posterior, mientras Lucía conversaba con algunos médicos interesados en incorporar musicoterapia en sus protocolos, sintió la mano de Alejandro en su cintura. «Te secuestro un momento», susurró él, guiándola hacia un pasillo lateral que conducía a la terraza del edificio. Bajo el cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, Ciudad de México se extendía ante ellos en un mosaico de contrastes y posibilidades. «Estuviste maravillosa», dijo Alejandro tomando sus manos. «No solo hoy, sino cada día desde que despertaste mi conciencia con tu voz». Lucía sonrió recordando aquel primer encuentro en la habitación de hospital, cuando él era solo un paciente en coma y ella una enfermera que cantaba creyendo que nadie escuchaba. «Creo que nos despertamos mutuamente», respondió. «Tú me diste el valor para compartir mi voz. Yo te recordé la persona que siempre podrías haber sido». Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «He estado pensando en la memoria y el olvido», dijo mientras la abría revelando un delicado anillo con una esmeralda engarzada en plata. «En cómo a veces necesitamos olvidar quiénes fuimos para recordar quiénes podemos ser». Se arrodilló frente a ella, sosteniendo el anillo. «Este anillo perteneció a mi abuela, quien siempre creyó en segundas oportunidades», continuó. «Lucía Hernández, la mujer que me guió de regreso a la luz con su voz, ¿me concederías el honor de compartir el resto de mi vida contigo, con todas sus nuevas memorias por crear?» La respuesta de Lucía no fue verbal. Inclinándose, tomó su rostro entre sus manos y lo besó con toda la emoción que ninguna canción podría expresar completamente. Cuando finalmente se separaron, con los últimos rayos del sol bañando la ciudad en tonos dorados, susurró: «Sí, Alejandro, todas las nuevas memorias, juntos». Desde la terraza podían escuchar la música de la recepción filtrándose a través de las puertas abiertas, una melodía suave que parecía subrayar el momento como una banda sonora perfecta para esta historia, la de un hombre que perdió su memoria, pero encontró su humanidad, y una mujer que temía su propia voz hasta que ésta salvó a quien amaría. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, marcando el inicio de una noche en Ciudad de México. Para Lucía y Alejandro, también marcaban el inicio de un nuevo capítulo, uno que escribirían juntos, nota a nota, recuerdo a recuerdo.